Bienvenida audiencia, en esta oportunidad vamos a ver al famoso teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Y un ejemplo para facilitar la comprensión. Y además de eso, sobre el final del video, vamos a ver una gran leyenda del propio Tales de Mileto. El teorema de Tales enuncia lo siguiente que va a aparecer en la pantalla. Bien, vamos a tratar de entender un poco ese palabrerío. Si dos rectas son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, en este caso el conjunto de rectas paralelas son las rectas A, B, C y D. Porque A es paralela a B, B es paralela a C y C es paralela a D. Y como es una relación de equivalencia del paralelismo, todas las A, B, C y D son todas paralelas entre sí. La razón entre la medida de los segmentos determinados en una de las rectas, por ejemplo, AD es un segmento determinado en una de las rectas y BC es otro. La razón entre ellos dos, es decir, la medida de AD dividido la medida de BC, es igual a la razón entre la medida de los segmentos correspondientes en la otra recta. Es decir, que AD es correspondiente con EH. Porque ese es el segmento EH lo determinan las mismas dos paralelas que determinan al segmento AD, pero en la otra recta. Razonando análogamente, el correspondiente a BC es FG. Entonces, lo que me dice el teorema de Tales es la razón entre AD y BC es igual a la razón entre H y FG, porque AD y EH son correspondientes y BC y FG son correspondientes. Antes de pasar al ejemplo, te pido que me pongas en los comentarios otra pareja de razones que sean iguales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sabiendo que la recta A es paralela a la recta B y la recta B es paralela a la recta C, por lo tanto tengo un conjunto de rectas paralelas que corta otras dos, quiere decir que en este caso se cumple el teorema de Tales. Así que para calcular el valor de x como me pide el ejercicio, puedo utilizar el teorema de Tales. Para eso voy a usar, si bien se cumplen un montón de igualdades, voy a usar las que a mí me convengan. Por ejemplo, si tengo que calcular x, voy a usar el segmento de f, que es el que tiene medida x. Si voy a usar el segmento de f, tengo que identificar cuál es el segmento correspondiente en la otra recta. Y ese es el CE. ¿Por qué es el CE? Porque ambos segmentos lo determinan el mismo par de rectas paralelas. Y ahora tengo que elegir otra pareja de segmentos correspondientes. Puedo usar el segmento BD, que sé que es correspondiente con el segmento AC. ¿Por qué son correspondientes? Porque están determinados por el mismo par de rectas paralelas. Por lo tanto, sé que se cumple. Que la razón entre la medida del segmento AC y la medida del segmento CE es exactamente la misma que la razón entre el segmento BD y el segmento DF. Una vez que tengo escrita la igualdad, lo que voy a hacer es sustituir por los valores que tengo. Ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo esa ecuación que tengo ahí? Y bueno, voy a utilizar la definición de fracciones. Que estas dos fracciones son iguales si el producto cruzado es el mismo. Es decir, el numerador de una por el denominador de la otra tiene que ser igual al producto entre el numerador del anterior por el denominador de la primera. Por lo que dije anteriormente, resolver esta ecuación es equivalente a resolver esta ecuación en condiciones de existencia. Es decir, cuando x no vale 0. Y si 9x es igual a 16, por lo tanto x es 16 novenos. Así que la solución de la ecuación es 16 novenos. Así que el valor de x es 16 novenos. Y fíjense que es coherente. Porque si 9 es mayor a 8 y se cumple que la igualdad de las razones, quiere decir que 2 tiene que ser mayor a x. Y 16 novenos es menor que 2. Y por acá terminaría el ejemplo.
A continuación les voy a contar una historia fantástica de Tales de Mileto, como les aclaré al principio del video. Vamos a ver ahora un poquito de historia. Tales es aproximadamente del siglo VI a.C. Primero que nada tenemos que tener presente que vamos a ver esta historia desde la cima de la geometría. En aquel momento, Tales conocía muy pocas cosas de geometría. Por ejemplo, de los triángulos conocía que la suma de sus ángulos interiores eran dos ángulos rectos, es decir, un ángulo 180, y que un triángulo isósceles tenía dos ángulos iguales, los ángulos sobre la base, y los lados opuestos a esos ángulos iguales también eran iguales. En aquel momento era muy curioso y estaba obsesionado por saber la altura de las pirámides en Egipto. Pero claro, en aquella época carecía de instrumentos y carecía de unidades de medida. Entonces se le ocurrió una brillante idea. Les vuelvo a repetir, recuerden que estamos hablando hoy, 2020, en la cima de todo el conocimiento geométrico. Él conocía esos dos enunciados que les acabo de decir. Entonces se le ocurrió decir, bueno, pero hay una hora del día en la que mi sombra es igual a mi altura. Y cuando ocurre eso, va a pasar lo mismo con las pirámides. Entonces digo, ya está, lo tengo. Cuando va a la pirámide, se encuentra con un grave problema. Particularmente, no se los dije, está obsesionado por la pirámide de Keops, que queda en Giza, a 30 grados de latitud en el hemisferio norte. Cuando se enfrentó a la pirámide, se encontró con otro problema. ¿Qué ocurre? Si bien una vez al día la sombra es igual a la altura de la pirámide, recordemos que la altura de la pirámide va desde el vértice de la pirámide al punto medio de la base. Es decir, que la altura de la pirámide es el segmentito rojo que está ahí. ¿Cuál es el problema que se enfrentó? Que no le servía cualquier sombra que sea igual que la altura, porque quedaba mucha sombra escondida dentro de la pirámide y él no se podía meter adentro de la pirámide. Entonces tenía que esperar no solo que la sombra que proyectara sea igual a la altura de la pirámide, sino que también la sombra proyectada tenía que ser perpendicular a uno de los lados de la base, porque así sabía que la sombra escondida coincidía con la mitad del lado de la base. Él, como él también era astrónomo, saca su libretita, ojea y se da cuenta que eso ocurre solamente 2 veces al año por la ubicación geográfica que está 21 de noviembre y 20 de enero. Así que esa dificultad ya le llevaba a que solamente tenía posibilidades de medir la altura de la pirámide 2 veces al año, siempre y cuando esté soleado, porque si no, no iba a poder ver la sombra. Ese día fue una celebración, fueron todos los sacerdotes y toda la gente importante a ver cómo Tales iba a poder medir la pirámide de Keops. Llegado el día, se dispone a medir, pero cuando se dispone a medir, es decir, llegado el día en que la sombra proyectada era igual a su altura, por lo tanto la sombra proyectada de la pirámide era igual a la altura de la pirámide, y a su vez la sombra que proyecta la pirámide es perpendicular a uno de los lados de la pirámide. Una vez que se cumplieron todas esas condiciones, se va a disponer a medir con toda la gente ahí alrededor mirando cómo iba a lograr eso. Y ahí un segundo problema, como si ya no tuviese problemas, que no tenía unidad de medida. Pero Tales, muy inteligente, considerado uno de los 7 sabios del mundo, tenía una soga y toma como unidad de medida su propia altura. Y la sombra que proyectaba sobre el suelo medía 18 tales. Y la mitad de la base de la pirámide, 67 tales. Es decir, que en definitiva, la sombra proyectada por la pirámide medía 85 tales. Unidades medidas de aquella época, un tales equivalía a 3,23 codos. Ahora lo que queda ver es a qué medida llegó Tales, considerando como unidad de medida el metro.
Y hoy se sabe que un codo equivale aproximadamente a 0,4572 metros. Es decir, que Tales aproximó que la altura de la pirámide de Keops, estamos hablando del siglo VI a.C. aproximadamente, es de 125,52 metros. Te invito a que tú busques en internet cuánto mide actualmente la pirámide de Keops, cuánto medía en un inicio la pirámide de Keops, porque pasaron más de 2000 años. Y como llegaste hasta aquí, te invito a que pongas en los comentarios cuánto es la medida actual de la pirámide de Keops. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.